En la mayoría de las máquinas, las puntadas básicas incluyen la puntada recta, zigzag, dobladillo invisible y zigzag múltiple. Le mostraremos cómo usar algunas de estas puntadas básicas en esta parte del video. Sin embargo, la mayor parte de su costura se hace con la puntada recta. Para hacer una costura básica, coloque la tela debajo del prensatelas, con la orilla de la tela alineada a la derecha a la línea de costura que desee. La orilla superior de la tela deberá estar debajo del área de la aguja. Antes de pisar el pedal para coser, baje el prensatelas. Ahora está lista para coser. Pise el pedal y realice algunas puntadas. Presione el botón de retroceso para coser algunas puntadas de reversa. Esto asegurará que la costura no se descosa. Suelte el botón de retroceso para continuar con su costura. Haga el mismo procedimiento hasta terminar su costura. Para sacar su costura de una máquina mecánica, gire el volante hacia usted o en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que la aguja empiece a bajar nuevamente. La mayoría de las máquinas computarizadas regresan automáticamente la aguja a su posición correcta para sacar la tela. Suba el prensatelas y quite la tela de la máquina. La puntada zigzag tiene múltiples usos. Se utiliza frecuentemente para coser aplicaciones. El ancho de la puntada se programa de acuerdo a cómo quiera que se vea su proyecto. El largo de la puntada se programa muy corto para que no se vea la tela entre puntada y puntada. Use un prensatelas para satín al coser las aplicaciones, ya que debajo tiene una ranura que permite pasar las puntadas densas libremente. La puntada zigzag múltiple tiene muchas aplicaciones, pero se usa principalmente para reparar rasgaduras o poner parches. Para hacer esto, coloque la tela con que va a reforzar detrás de la rasgadura para estabilizar. Seleccione el ancho y el largo de la puntada ligeramente corto. Cosa en el centro de la rasgadura. Ahora, cosa nuevamente a lo largo de cada lado de la rasgadura para asegurarlo. La mayoría de las máquinas tienen una selección de puntadas elásticas. Estas puntadas se usan principalmente para coser telas con propiedades elásticas, por ejemplo las que se usan para hacer camisetas y trajes de baño. La mayoría de las máquinas mecánicas con puntadas elásticas necesitan que se ajuste el selector de puntada para elegir el patrón de puntada elástica deseada. Las máquinas computarizadas determinan automáticamente el ancho y largo de la puntada elástica cuando ésta se selecciona. Veamos una toma cercana a un par de estas puntadas elásticas. La puntada para sobrehilar cose y al mismo tiempo sobrehila rematando las orillas. Es muy buena para proyectos como por ejemplo sudaderas, donde es importante que las costuras se amolden a la tela. Cosa la costura y sobrehile la orilla. Al terminar, recorte la tela sobrante. La puntada panal funciona maravillosamente aplicando elásticos a toda clase de proyectos como por ejemplo, a prendas, decoraciones para el hogar y manualidades. Coloque el elástico a través de la ranura del prensatelas, de manera que se extienda hacia atrás. Sujete el final del elástico con una mano y jale el extremo con la otra hacia usted, jalando mientras cose. La costura se contraerá con la tela y el elástico al terminar. Las puntadas decorativas se usan principalmente para adornar. Algunas puntadas básicas y elásticas pueden usarse para decorar. La combinación de diferentes puntadas puede crear interesantes efectos en las prendas, manualidades o proyectos de decoración. El uso de varios tipos de hilos puede transformar la manera en que se ve una puntada, o usted puede combinar puntadas para crear efectos de bordado y textura en la superficie. Use un estabilizador al hacer puntadas decorativas para evitar que las puntadas puedan distorsionarse. Veamos algunas de las formas en que se pueden hacer puntadas decorativas.
El usar un hilo de tejido más pesado, por ejemplo, el hilo de algodón número 12, o para puntadas de pespunte, puede crear preciosas texturas a su puntada. Asegúrese de usar una aguja más grande para que el hilo pueda pasar fácilmente. También puede coser sobre listones y ribetes. Use un hilo de poliéster o rayón para tener un brillo agradable. Cosa directamente sobre el ribete o de lado a lado, dependiendo del efecto que quiera obtener. Las puntadas de espejo están disponibles en algunos modelos de máquinas computarizadas y permiten voltear algunas puntadas en su proyecto. No solo ofrece enormes posibilidades creativas, sino que reflejan la puntada y puede facilitar coser en áreas difíciles de llegar. Puede dar a su puntada un aspecto en tercera dimensión al coser con hilos más gruesos o listón de seda en la bobina. Use, por ejemplo, un listoncillo de seda de 2 milímetros en la bobina y use hilo normal o de poliéster en la aguja. Coloque el listón en la bobina manualmente y póngala en la máquina. Puede ensartarla en la tensión de la caja bobina para una apariencia más apretada o desviar la tensión de la bobina para dar una apariencia más relajada. Coloque un estabilizador por debajo de la tela. Si desea, marque una línea punteada en el estabilizador porque coserá por el lado derecho de la tela hacia abajo. Use una aguja con orificio grande para sacar el listón por el lado izquierdo y átelo para terminar. Hoy en día hay muchos estilos de ojales disponibles en su máquina, pero el estilo más común es el ojal de refuerzo. Los ojales se pueden coser en un paso, 4 pasos o manualmente, dependiendo del modelo de la máquina, usando el prensatelas correcto. Verifique el manual de su máquina para localizar los estilos de ojales designados a su máquina. Los ojales de un paso no son solo más rápidos que los de 4 pasos o manuales, sino que dan resultados más consistentes, ya que el ojal adopta la medida real cuando se mide el botón automáticamente. Para hacer el ojal en un solo paso en una máquina mecánica completamente automático, coloque el selector de puntadas en el icono de ojales. Fije los controles de largo y ancho de puntada en los indicadores de ojales. El botón está colocado en el pie prensatelas para determinar el tamaño del ojal. Algunos modelos puntean el ojal de abajo hacia arriba y otros de arriba hacia abajo. Verifique el manual para determinar cómo hacer la correcta colocación en la tela. Accione la palanca del ojalador, cosa el ojal. Para hacer un ojal automático en 4 pasos en una máquina mecánica, coloque el selector de puntada en el paso 1 del proceso. Coloque los controles largo y ancho de puntada en indicación de ojales. Coloque el prensatelas de ojales en la máquina. Marque el ojal en la tela, después ponga el pie prensatelas sobre la tela. Cosa el paso número 1 del ojal. Con la aguja arriba de la tela, gire el selector de puntada al paso 2 y enseguida cósalo. Cuando termine el paso 2, levante la aguja y coloque el selector de puntada en el paso 3. Cuando se haya cosido el paso 3, levante la aguja y seleccione el paso 4, cosa el paso 4. Dependiendo del modelo de la máquina, el orden de los 4 pasos puede variar, pero el resultado será el mismo. Para hacer completamente automático un ojal en un paso en una máquina computarizada, seleccione el ojal del selector puntada. Posicione el prensatelas de ojales en la máquina y después coloque el botón en el prensatelas para determinar el tamaño del ojal. Baje la palanca del ojalador, coloque el prensatelas en la tela y cosa. Se coserá todo el ojal y en la mayoría de los modelos también hará una puntada de refuerzo para asegurar. Algunas máquinas tienen la función de ojalador manual, lo que significa que los ojales se pueden coser a cualquier longitud.
El tamaño del ojal no se limita al tamaño del prensatelas. Por el contrario, puede utilizar un prensatelas para satín y coser la longitud que desee. Los ojales pueden hacerse más firmes añadiéndoles cordón. Sostenga el cordón en una abrazadera y colóquelo en la extensión detrás del prensatelas. Ponga los dos extremos del cordón en las hendiduras al frente del prensatelas en el ojal. Sostenga los cordones y proceda a coser el ojal. Cuando termine, recorte las puntas flojas o use una aguja para mano para llevarlas al reverso de la tela. Después, refuerce para asegurar. Uso de ojales creativos. Los ojales no solo son para los botones. ¿Por qué no usarlos en lugar de anillos para hacer las cortinas de baño? O bien, se pueden coser algunos en almohadas, mochilas o prendas para crear un sendero a través del cual podrá tejer listones para agregar interés.